Bienvenidos a su podcast cultural Voces de mi pueblo ancestral. Te saluda Jordani Martínez y este podcast está basado en el eje 5 de la Estrategia Nacional de Educación Bendiciones y Victoria 2024-2026. Hoy tendremos a dos invitados, uno originario de la ciudad de Los Brujos y la otra joven originaria de Masaya, donde es la cultura, la música y el santo patrono más largo de Nicaragua. Bienvenidos, muchachos, bienvenidos. Muchas gracias, Jordani, por esta cordial invitación que me acabas de hacer. Pues la verdad es un honor para mí estar conversando con ustedes sobre mi pueblo natal. Es un orgullo para mí hablarles sobre ello. Diriom, ubicado en el departamento de Granada, es conocido como uno de los pueblos blancos por sus tradiciones, cultura, pero también es conocido como los pueblos brujos, porque ahí las personas practican brujería, limpian, lo que sea. Pero también les recomiendo que visiten Diriom porque es también conocido por sus sabrosas cajetas recomendadas. Qué rico, José, vamos a estar por ahí pronto. Ahora nos vamos a trasladar a Masaya, donde los bailes, donde la música, donde los trajes y todos son muy bonitos. Bienvenida, Valentina. Muchas gracias, Jordani, por esta invitación a este podcast cultural. Mi nombre es Valentina y yo vengo de la ciudad de Las Flores, porque en 1907 Rubén Darío le dedicó unos versos luego de visitarla, pero también es un lugar lleno de tradiciones, cultura, gastronomía y sobre todo leyendas indígenas. También, como había mencionado antes, tenemos las fiestas patronales más largas a nivel nacional y bailes únicos como el baile de negras y el baile de los diablitos. El baile de los diablitos allí en octubre. Pero bueno, ¿a cuántos de ustedes los abuelos los reunían en la sala? José, déjame comentarte que mis abuelos a mí me reunían para hablar de la mona. Ahí en Diriom es popular la mona. Sí, Jordani, la mona ahí es fichada de viaje porque hay bastante, pues ahí sale bastante por lo que, como te digo, ahí practican muchas cosas, así como ahí está el bien, está el mal. Me acuerdo que una vez que tenía como 16 años, ya era como tipo 11 de la noche, yo me iba a dormir. En eso, cuando yo estaba en el cuarto, sentí el ambiente tenso, extraño, los perros comenzaron a aullar, pero no le puse tanta importancia, pero a tanto seguir escuchándolo, sentir el miedo, no, me fui para donde mi primo, me fui y me quedé con él ahí. Le dije, loco, Leo, ¿escuchaste ese ruido? ¿Escuchaste un perro? Sí, dice. Nos quedamos ahí y se escuchaba el fuerte golpe ahí en el techo, como que caminaba un animal pesado y sentíamos que el cuerpo se nos entumecía, los ojos se nos estaban adormeciendo. Al rato salió mi mamá de crianza diciendo, ándate de aquí, mona, bájate ahí, si quieres hacerle algo a mi familia, bájate que conmigo lo arreglás. Nos quedamos quietos escuchando ahí esos gritos, nos llenamos de valor y salimos. En el momento miramos que mi mamá le arrojó sal y fue que dejó de molestar. Al rato nos comentó que sus abuelitos le habían comentado que la mejor manera de espantar a la mona es arrojándole sal. Es una anécdota muy increíble que me pasó. Nunca jamás en la vida me había pasado y algo que jamás voy a olvidar. Interesante, José, eso de lo de la mona. Valentina, ahí en Masaya, ¿vos te ha parecido la mona? Pues déjame decirte que algunos dicen, no existe la mona, pero si a mí me preguntan, yo creo, porque cuando tenía 11 años yo vivía en la Loma de Sandino, que un barrio, yo vivía en el barrio de Monimbó. Yo cuando voy viendo eran las 12 de la noche, estaba viendo al lado del cerco del vecino y me acuerdo de que miré un animal peludo, algunos dicen, no, es un gato, porque a veces así decimos nosotros para no meternos en miedo, ¿no? Y a veces decimos la mente está jugando contra nosotros o pensamos otras cosas, pero no era un gato, eso que yo vi era la mona, porque yo le miré directamente hacia los ojos y vi que tenía el ojo color brasa, como el color del infierno. Me quedé paralizada, el corazón me decía bam, bam, me latía 1000 por segundo y al día siguiente amanecí con calentura, porque dicen que luego de ver estos animales o de esta mona, al día siguiente amanecí enfermo. Qué feo, muchacho, escuchar de las leyendas de ellos. Pero José, Valentina, su abuelo, bueno, mis abuelos me decían que con la sal y con los granos de mostaza, pero Valentina y José, ¿cómo se hace? No, ahí los abuelos son
tremendo. Hay que decir esto, los abuelos de antes eran sin miedo, las señoras también de antes eran sin miedo, porque esas no te demostraban miedo, era de que salían. Entonces los viejitos de antes contaban que la mejor manera de espantar a la mona era arrojándole sal, granitos de mostaza, pero también había otra opción, de que los machetes se ponían en forma de cruz, pero también decían de que la puedes atrapar y ahí la puedes capturar hasta que te diga que quién era. Pero también, si una señora o un señor, lo que sea, porque no estamos hablando de género, porque no solo es mona, también hay monos. Dejémonos de eso también. Hay monos que se convierten hay personas que se convierten en esos espectros, la verdad. Entonces, es la mejor manera en la que vos puedas atrapar ese animal o que te deje de molestar, una de dos. Qué interesante, José, que no solo hay monas, que hay monos. Valentina, en Masaya, ¿cómo se hace para capturar a la mona? Pues en Masaya, para ahuyentar allá, yo lo que he visto, que mi papá un día se salió a eso de las 12, porque siempre pasa la mona a medianoche en la temporada lluviosa, a inicios de mayo. Se salió con una ropa interior al revés, gritándole grosería. Le decía, mona, andate de aquí, no andes molestando. Pero no tenés que verla directamente al ojo, porque si no te hechiza. También algunas vecinas me contaban, cuando pase la mona, hija, decile el Padre Nuestro 3 veces para poderla ahuyentar y que no anden molestando. Qué interesante saber de las leyendas de la mona. José, allí en Diriomo, aparte de la mona, ¿qué otras leyendas tienen? Jordane, hay mucho que contar, la verdad. En todos los lugares siento que hay muchas cosas que contar, la verdad. Lo que pasa es que, pues, ahora muchos no son creyentes, que no creen en el mal, pero sí, el mal existe, la verdad. Sí, pero fíjate que sí. Me acuerdo cuando los viejitos te decían, uy, si te portas mal te va a salir la mona. Pero... José, déjame decirte que a mí también me decían eso, sí, y resultaba cierto. Es correcto, sí. Uno para que se portara bien decía eso. Pero fíjate que sí. No solo se trata de la mona. Yo me acuerdo que, bueno, te voy a contar lo de la cegua. Una vez mi hermano le pasó algo con ese espectro. La cegua es una mujer, es un espectro que aparenta ser mujer. Es una mujer hermosa, guapa, de dulce voz, pelo largo, que te enamora. Los hombres nos enamoran, déjame decirte eso. Entonces, pues ese espectro les aparece a las personas ebrias, según a los mujeriegos, todo eso. Entonces, te voy a contar la anécdota de mi hermano. Una vez me contó de que dice que él venía de tomar, ya eran a altas horas de la noche, ¿qué horas eran? No sé. Dice que él venía caminando y se topó una mujer hermosa, bella, y que le ofreció compañía. Y que el hombre se fue caminando. Imagínate, José. Sí, se fue caminando. Pero entonces, mira, siguió la mujer, la siguió. Ahí van hablando, que no sé porque tampoco él no recuerda, pero sí iba hablando. Entonces dice que al momento ya él sintió que, o sea, recapacitando, diciendo, ¿por dónde voy? Como cuando uno se pregunta, ¿por dónde voy así? Entonces ya miró que no el camino ya, o sea, el pavimento ya no era un camino polvoso. Y entonces ya estaba en un montarrascal, ya lo estaba llevando, pero en un momento no le puse tanta importancia porque él pensó que era por el alcohol que lo llevaba mal. Alucinación. Sí, entonces siguió caminando hasta que notó que estaba en un ancital cerca de un barranco. ¿Qué iba a pasar ahí? No sé, pero él recapacitó y se echó para atrás sin perder la vista. Entonces él iba y no la perdía vista. Entonces comenzó a rezar. Al momento que él iba a una distancia más o menos de esa mujer, la mujer cambia el rostro, comienza a gritar, una risa espeluznante, no te puedes imaginar. Él dio la media vuelta y salió corriendo. Entonces fue una cosa que él nunca va a olvidar y dice que le sirvió de experiencia para jamás exponerse a esas altas horas de la noche. Es lo que pasa. Ay, José, o sea, de su belleza se convirtió en algo aterradora. Es feo eso. Sí, pero bueno. Valentina, ahí en Masaya, ¿qué leyenda se cuenta? Uy, déjame decirte que de la carreta nahua, los duendes, pero específicamente se habla de la temida chancha bruja. Cuentan pobladores que mujeres con inclinaciones de brujería realizan rituales en lugares apartados de la zona. Dan un hechizo en el cual ellas dan 3 vueltas hacia adelante y 3 hacia atrás y dejan el alma dentro de un huacal blanco. Estas se transforman en chancha, bruja
o la popular cegua, como nos había contado Chepe, como nos había contado José, que suceden allá en Diriombo. Una vez transformada, recorren las calles a eso de la medianoche buscando a las víctimas. Dicen que la chancha bruja es un animal agresivo, negro y con un olor apodrido que se siente a cuadras, cuando encuentran a la víctima, la aterrorizan y le dan unos grandes rasguños y los persiguen hasta asustarlo. Y uy, si yo te pudiera hablar porque hay demasiadas leyendas, pero la chancha bruja es una de las que más se menciona en mi pueblo. Después de escuchar estas leyendas, José, Valentina, gracias por compartirnos un poco de las leyendas de su departamento. José, Valentina, ¿algún mensaje a nuestra juventud? Sí, la verdad, es bueno dejar un consejo para la juventud de hoy. Recuerdo, pues, yo siempre, no quiero decir de que soy de los viejos, pero sí agarré un poco de los viejitos, donde nos sentamos, nos poníamos a platicar las historias de miedo. O sea, a unos chiquitos les daba miedo esas historias de los señores daban miedo. No como ahora que tal vez los chavalos ahora contamos y los contamos sin gracia. Los señores les daban una atención salvaje. Pero entonces, el consejo que yo les doy es que leamos las leyendas, rescatemos esas leyendas para que no mueran, por decirlo así, no mueran. Porque algo que nos identifica como nicaragüense lo que pasa. Y sigamos así, leamos, escuchemos, veamos videos sobre las historias de estas historias de miedo, para que no las olvidemos, siempre teniendo en cuenta de que son cosas que nos identifican como nicaragüenses. Las leyendas son parte de nuestra identidad cultural y nosotros a través de este podcast estamos compartiendo nuestra experiencia a través de este podcast, y debemos de recordar que debemos de transmitir este tipo de historia a nuestros niños, porque ellos son el futuro del país y tenemos que seguir preservando nuestro legado cultural. Bueno, muchas gracias, muchachos, por estar en este podcast. Como decían nuestros compañeros, rescatar las leyendas. Gracias por habernos escuchado en nuestro podcast Voces de mi pueblo ancestral. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y te esperamos en el próximo episodio. Adiós.